Morfo, ¿qué significa? Estructura, forma. Y logos, estudio, tratado. Entonces la morfología es el estudio o es el tratado de la estructura, ¿sí? De la forma, si ustedes lo quieren decir, de los órganos del cuerpo humano. Cuando nosotros hablamos de morfología, cuando nosotros hablamos de anatomía, estamos hablando de lo normal, ¿correcto? Chicos, eso está en la presentación que está en la plataforma, no copien tanto para que eso se me olvidaba decirles. Por eso la clase está en la plataforma, para que no se claven de cabeza copiando hasta chiste que el profesor dice, porque entonces pierden de pronto, ¿no?, comprensión, ¿sí? Entonces, eso está en la plataforma. ¿Qué tienen que hacer ahorita? Ir a informática cuando acabemos para el asunto de que lo matriculen en Morfo, ¿sí? Me matriculen en la plataforma Moodle en Morfo y ahí inmediatamente ustedes encuentran las clases. Si alguien lo puede hacer hoy, le agradecería para que mañana me diga esa persona o esas personas si ya tienen las clases ahí. Y si no, para empezar a subirle las clases, ¿vale? Bueno, muy bien. Existen, ya lo habíamos hablado por ahí, existen varios tipos de morfología o de anatomía. Tenemos la anatomía macroscópica, que es la del órgano en grande, es la que nosotros vamos a estudiar. Tenemos la anatomía microscópica, que es la que estudia los tejidos, las células desde el punto de vista microscópico, es la histología. Tenemos la anatomía radiológica o imagenológica, que es la anatomía que se estudia a través de las imágenes. Esta no la vamos a ver con ustedes, pero es, digamos, importante, crucial para sus compañeros de radiología. Anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva puede ser la hacemos permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros describimos, cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, corazón, lo describimos al detalle, ¿sí? Esa anatomía descriptiva puede ser macroscópica, puede ser microscópica, puede ser iconográfica. La topográfica nosotros también la usamos en la anatomía macroscópica. Entonces yo les digo, bueno, el corazón es un órgano que se encuentra ubicado a nivel del mediastino anterior, ¿sí? Topografía, estoy diciendo dónde se localiza un determinado órgano. La anatomía quirúrgica, que es la que ustedes van a ir desarrollando poco a poco, a partir de fundamentos quirúrgicos, a partir de cirugía general, ¿cierto? Que para poder entender esto, primero tienen que ver algo de manera simultánea. Tienen que ver primero la parte de la patología, ¿no? La anatomía patológica, que es la que ya hace referencia desde el punto de vista microscópico al mal funcionamiento de las células, de los tejidos y por ende de los órganos, como responsables de la aparición de una enfermedad. Y finalmente tenemos la morfología del desarrollo, que tiene que ver con cómo se forman los órganos en un embrión, en qué momento empiezan a formarse los órganos en un embrión, en qué momento o a partir de qué células empiezan a desarrollarse los órganos en un embrión. ¿Para qué? Para yo entender las enfermedades congénitas. Ustedes de pronto van a rotar por cardio, ustedes van de pronto a trabajar en cardio pediátrico. Entonces, porque a un niño, ¿qué es eso de una comunicación interauricular? Que hay que operar al niño, una comunicación interventricular, una transposición de grandes vasos, bueno, trastornos congénitos, que el niño nació con una gastrosquisis, entender qué es eso de la gastrosquisis, por qué se pudo o por qué se produjo en ese bebé la gastrosquisis y por qué hay que operar, obviamente. Bueno, muy bien. Entonces, ojo, ¿qué son los epónimos? Los epónimos son los nombres que antiguamente se le daban a las estructuras anatómicas y que esos nombres eran dados por la persona que los descubrió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, la trompa de Falopio, ¿sí? Ligamento de Cooper, ligamento de Jim Bernard, ¿verdad? Hoy día nosotros no usamos ese tipo de nomenclatura. Yo pues les comento, yo pertenezco a la Gold Standard. La Gold Standard es la agremiación internacional que vela precisamente por la nomenclatura de las estructuras anatómicas. Entonces, hoy día no se usan los epónimos.
¿sí? O sea, no se usan los nombres de las personas que los descubrieron, digamos como nombres antiguos, por así decirlo. Entonces si ustedes miran libros antiguos, ¿sí? Y hablo de antiguos, 2008, 2010, todavía usan epónimos, todavía le hablan a ustedes de un ligamento de Kilderland. ¿Y cuál es el problema? Que sus profesores de prácticas, sus profesores de aquí de teoría, ustedes se han dado cuenta, lo han visto, son jóvenes y ya ellos no manejan epónimos, ¿sí? Entonces yo les doy los verdaderos nombres, ¿verdad? En la Gold Standard, como yo pertenezco a la Gold Standard, nos viven, digamos, como actualizando constantemente, ¿sí? Para los nombres. Entonces yo les voy a dar los nombres verdaderos, de pronto les doy los nombres antiguos para que cuando lean un libro, ¿no? Entonces, ya, no es que sea otra estructura que el profe no dijo, sino que esta estructura que acá están nombrando es la misma tal que el profesor nos dijo, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a no aprenderse en los epónimos, acostúmbrense a no utilizar esos nombres. ¿Por qué? Porque pues los van a fregar mucho en los sitios de práctica, ¿verdad? Bueno, aquí van a tener ustedes algunos prefijos y sufijos para que se vayan familiarizando, ¿verdad? Para que en el transcurso de las sesiones yo voy a ir mencionando, sepa a qué se hace referencia. Entonces ahí le dejo una listica pequeña, ¿verdad? De algunos de estos para que ustedes lo miren y se vayan familiarizando con ellos, ¿cierto? Que los van a ver. Muy bien. En cuanto a las posiciones anatómicas, nosotros hablamos primero de la posición anatómica de un paciente. ¿Qué es eso de la posición anatómica? La posición anatómica de un paciente es una posición, oíganlo, virtual. Es una posición virtual. Es decir, me imagino al paciente en esa posición. No es que yo vaya a ubicar al paciente si lo voy a examinar o si de pronto ya trajeron el paciente a quirófano, entonces tengo que primero ponerlo en posición anatómica antes de acostarlo. No, es una posición virtual para poder o que me facilite la identificación, la ubicación de los órganos. ¿Cómo es eso de esta posición anatómica? Aquí esta posición anatómica está mal. Ahorita ustedes mismos me dirán en qué sentido está mal. Entonces, posición anatómica. Esta es la posición anatómica, ¿cierto? Compárenla con la que está allá. ¿Sí? Los pies no pueden estar separados. Entonces, ¿cómo es una posición anatómica? El paciente en bipedestación, es decir, de pies, ¿sí? La columna recta, columna erguida, los brazos alrededor del cuerpo, pegados al cuerpo, las palmas mirando hacia adelante, los pies juntos, ¿sí? Esa es la posición anatómica. Entonces, ustedes se dan cuenta, acá los brazos están separados y las piernas están separadas, ¿verdad? Bueno, mire que aquí mismo lo dice, ¿cierto? Brazos extendidos al lado y lado del cuerpo. Y ahí en la foto no estaban al lado y lado del cuerpo. Y las piernas extendidas, ¿sí? Y los pies mirando hacia adelante. Nuestro cuerpo está dividido en tres segmentos grandes que son la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades. Cuando nosotros hablamos de cabeza y cuello, pues estamos haciendo referencia a incluir el cráneo, la cara y el cuello como tal. Cuando hablamos de tronco, incluye el tórax, el abdomen y la pelvis. Y finalmente las extremidades, pues las dos extremidades que tenemos, extremidad superior y extremidad inferior. ¿Correcto? Ya aquí tenemos, ¿sí?, la cabeza con el cuello, primer segmento, la parte de tórax, abdomen, ¿sí? Y finalmente tenemos las extremidades superior e inferior. Imaginariamente nuestro cuerpo está dividido en cuatro planos, ¿sí? Tenemos primero un plano coronal. Plano coronal. Entonces, es una línea imaginaria
que atraviesa el cuerpo de lado a lado. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, sería algo así, ¿cierto? Y que esa línea imaginaria me va a dividir el cuerpo en dos segmentos. Uno, ¿qué? Anterior. ¿Uno qué? Anterior. Y otro, Posterior. la línea imaginaria iría por toda la mitad del cuerpo, ¿cierto? La línea imaginaria. Entonces, lo que está delante de esa línea imaginaria sería ¿qué? Anterior, y lo que está detrás de esa línea imaginaria sería Posterior. posterior. Tenemos ahora otro plano que es el plano sagital. Es una línea imaginaria que atraviesa por toda la línea media del cuerpo, de anterior a posterior, y me divide el cuerpo en dos mitades iguales, una que y la otra que. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llaman esos dos planos? ¿Cómo? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda, ¿correcto? Tenemos ahora un plano horizontal, transversal o axial. Es una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo por toda la mitad, igual, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y que divide el cuerpo en dos mitades, una que y otra que, Superior. una superior y otra inferior, ¿cierto? Y tenemos otro plano que se llama el parasagital. El plano sagital era este, ¿cierto? ¿Por dónde pasaba la línea? ¿Por dónde dije yo que pasaba la línea? Por la línea media. Por la línea media, y esa línea media está ¿en qué? En toda la qué. En toda la... Mitad. ¿La qué? La mitad del cuerpo. ¿Qué significa el prefijo para? ¿Qué significa el prefijo para? Voy por la autopista, en la moto, en el carro, y voy a coger la paralela. ¿Qué significa el prefijo para? No. Tenemos el hueso esternón y hay unos linfáticos que son paraesternales. ¿Son iguales? No. ¿Qué? ¿A los lados? A los lados. Ah, Entonces, el plano parasagital es un plano al lado de ¿quién? Del sagital. Entonces, pero yo les decía a ustedes que en el sagital se formaban dos mitades que iguales, izquierda y derecha. En el parasagital ya no, las mitades no son iguales. ¿Por qué? Porque como no pasa la línea, la línea imaginaria no está pasando por toda la mitad del cuerpo, sino a un lado. Entonces, esto es parasagital. Pero fíjense que ya las mitades no son iguales. Esto es parasagital. Esto es parasagital. Existen, la cantidad de planos parasagitales son muchísimos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer aquí a 0.00001 milímetro, y eso ya es parasagital. A 0.0001 milímetro del plano sagital, y ya es parasagital. ¿Sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes, sobre todo los que son auxiliares de enfermería, han visto de pronto las resonancias o las tomografías, los exámenes de resonancia de tomografía, que son varios ¿qué? Cortes. Y el aparato, el resonador, el tomógrafo, hace cortes del cuerpo cada 0.2 milímetros. 0.2 milímetros. Entonces ya no es sagital, sino parasagital. Para que sea sagital tiene que pasar ¿por dónde? Por la línea media. Si ya pasa un poquito el corridito acá, ya es parasagital, todo esto sería parasagital. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Algunas otras, digamos como divisiones o secciones del cuerpo. Tenemos la sección longitudinal, ¿cierto? No necesariamente tiene que ir por la mitad, ¿no? Longitudinal, ¿qué significa? Vertical. O sea, que la línea imaginaria va ¿en qué forma? ¿Horizontal o vertical o oblicua? Vertical. Longitudinal, siempre que yo le diga, no, que es longitudinal, quiere decir que es vertical. Transversal. Horizontal. ¿Sí? Oblicuo, pues en diagonal. ¿Cierto? Oblicuo es lo mismo que en diagonal. ¿Sí? Bueno, algunos otros términos. Anterior es lo mismo que ventral o que está por delante. Perdón, apago un poquitico la luz. Anterior significa que está ¿qué?
delante. Y si está delante, está haciendo referencia con esta parte del cuerpo que la llamamos que vientre. Por eso anterior es sinónimo de ventral. ¿Sí? Posterior será sinónimo de ¿qué? De dorsal. ¿Por qué? Porque esta parte de nuestro cuerpo se llama el dorso, ¿verdad? Superior será sinónimo de ¿qué? Cefálico, que está buscando o está orientado hacia la cabeza, entonces cefálico. Inferior será sinónimo de caudal. ¿Por qué caudal? ¿Por qué caudal? Porque cae, ¿no? ¿Dónde cae? De pronto cauce final. No. Caudal también lo podemos, otro sinónimo de inferior es caudal o podálico. Podálico buscando pies, ¿no? Pero ¿por qué caudal? ¿Qué significa la palabra caudal? ¿O a qué hace referencia? No, no. Caudequina. Como el soporte, ¿no? En la médula espinal nosotros tenemos una parte, en la parte inferior se llama la cauda equina. ¿Cierto? El soporte. ¿Quién me traduce esa cauda equina? Es lo mismo que ¿qué? Caudal hace referencia a una parte de los animales. Distal. ¿Qué parte será? Esa parte distal que tienen algunos animales. La cola. La cola. ¿La qué? La cola. Cola. Pero no esta cola. ¿Sí? No esta cola. Resulta que cuando el bebé se está formando, el embrión se está formando, nosotros tenemos cola. Sino que en la medida que el embrión va creciendo, se va encogiendo la cola hasta que queda esto. Claro. ¿Sí? Hasta que queda esta parte. ¿Verdad? Se va recogiendo, ¿verdad? Hasta que queda algo así. ¿Verdad? Y eso es la cola de nosotros. ¿Verdad? Entonces, a eso hace referencia caudal, que va hacia la orientación de la cola. Entonces, podálica también, porque esa sí hace referencia hacia los pies. Medial, ¿qué significa? Interno. Acuérdense que la línea media, que está interno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿los ojos serán mediales o serán laterales? Con respecto a la línea media del cuerpo. Mediales, porque están cerca a la línea media. Las orejas serán ¿qué? Laterales. ¿Por qué? Porque están lejos de la línea media. Siempre tengan referencia a la línea media. Bueno, izquierdo y derecho ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Bueno, tenemos otras palabritas. Proximal, ¿qué significa? Que está cerca a su origen, cerca al origen de un órgano, de una estructura. Distal, que está ¿qué? Lejos del origen. Entonces, el codo será proximal o distal. ¿Dónde se origina nuestra extremidad superior? ¿Dónde? Los hombros. Entonces, ¿el codo estará proximal o distal? Proximal, porque está cerca de los dedos. Eso sí. ¿Y los dedos serán qué? Distales, porque está lejos a la línea de origen de la extremidad superior, ¿cierto? Superficial, ¿qué significa? Que está cerca de la superficie. Es un ejemplo de superficial. El vello o los pelos son superficiales, ¿sí? Porque están cerca de la superficie de la piel, ¿verdad? Profundo, profundo que significa que está lejos de la superficie. Nuestro corazón es profundo, la aorta es profunda, el estómago es profundo, ¿verdad? Porque la superficie acá en el estómago sería ¿cuál? La piel. Y debajo de la piel, por allá, vamos a ver que está la piel, luego viene la fascia superficial, luego vienen músculos, luego viene la fascia profunda, y aquí son músculos, son 3, ¿cierto? La fascia profunda, luego viene la fascia transversales, luego viene el peritoneo y ahí sí vienen los órganos. Mire todas las capas que hay. Entonces el estómago sería profundo. El estómago, el hígado, el páncreas, todo eso sería profundo. La vejiga, todo eso sería profundo. ¿Correcto?
Ipsilateral, ¿qué significa? Del mismo lado. Ipsilateral significa del mismo lado. ¿Sí? Y contralateral, ¿qué significará entonces? Del lado contrario. Muy bien. ¿Qué significa flexión? Flexión significa acercar dos segmentos corporales. Dos segmentos corporales. Miren, 1, 2. Estoy acercando dos segmentos corporales. ¿Correcto? Eso es flexión. No necesariamente ojo con esto. No necesariamente en la flexión tiene que haber, digamos, como la aproximación de un segmento grande. Puede ser la aproximación de un segmento pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, óiganlo. Entonces uno tiene que escuchar muy bien qué es lo que tengo que flexionar, ¿sí? Entonces, me imagino al paciente en posición anatómica. Flexión de los dedos. Mire que el resto de los segmentos corporales no se movían. Porque me dijeron que flexionara ¿qué? ¿Toda la extremidad superior? Los dedos. Ahí están flexionados. Flexión de la mano. Flexión del antebrazo. Pero fíjese que la mano no se movió. No hizo esto. La mano, mire cómo está en posición anatómica. Solamente flexioné el antebrazo. Ahora, si le dicen flexione toda la extremidad superior, mire la flexión de la extremidad superior. Esto es flexión de la extremidad superior. Porque cuando uno dice, alguien le dice, bueno, flexióneme la extremidad superior, inmediatamente haces esto. No, ahí estoy flexionando solamente la aquí, el antebrazo. Flexión de la extremidad superior. Flexión de la extremidad inferior. Flexión, no hice, es igual. Dice uno, flexión de la extremidad inferior. Ahí flexionó fue ¿qué? Aquí. Ahí que flexioné. El muslo. Lo flexioné. ¿Correcto? Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que se está pidiendo. Bueno, la extensión es lo contrario. Si esto era la flexión, ¿cómo será la extensión? ¿Cómo será la extensión? ¿Correcto? ¿Listo? Si es la flexión si es la extensión de la mano, ¿cómo será esa extensión? Esos son defectos de fábrica. ¿Qué significa ABD? Abducción, separar, alejar de la línea media del cuerpo. ABD. 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 ¿Sí? Y lo contrario a ABD, ¿qué es? AD. Acercar a la línea media del cuerpo. Entonces, si tenía el brazo así, AD, ¿qué es? Y si estoy así, ¿cómo es la AD? Acercarlo a la línea media del cuerpo. Lo mismo sucede con la extremidad inferior. Estoy en ABD. Ahora pónganla en AD. Lo llevo a la posición original. Y si estoy en posición anatómica, AD. Acercarlo a la línea media del cuerpo. Oposición. Solamente la oposición lo hace el dedo pulgar, que es el dedo que está en oposición. ¿Correcto? Miren que los demás dedos están, ¿verdad?, juntos y este no. Esa oposición me permite hacer este movimiento, que es el movimiento de oposición. Y reposición es cuando estaba haciendo los movimientos de oposición, ¿cierto? Y ya, reposición. Dejo el dedo en mano en posición anatómica, lo llevo a la posición que estaba originalmente. Protrusión significa llevar hacia adelante, ¿sí? Lleve hacia adelante el hombro. El maxilar inferior me hace protrusión. No es un movimiento que se vea mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la articulación es pequeña. Entonces no me permite movimientos muy amplios, ¿verdad? Retracción, pues llevar hacia atrás o volver a la posición original. Si estaba en protrusión, la retracción es ¿qué? Llevarlo a su posición original o lo llevo hacia atrás el hombro.
No es hacer esto, porque no hizo retracción, lo que hizo fue una rotación del tronco, del dorso. Circunducción. La circunducción es una sumatoria de todos los movimientos, Y la circunducción solamente la hace la extremidad superior, ¿sí? Solo lo hace la extremidad superior. Entonces, ojo, hay veces que, por ejemplo, uno le dice a los estudiantes, en el hospital que yo estoy, tengo estudiantes y tengo internos residentes, y les dice uno a los chicos, hagan circunducción. Circunducción, no circuncisión. Y ya eso es otra cosa, ¿cierto? Y entonces hacen es esto. Eso es un despelote de movimientos. Es la secuencia ordenada de movimientos. Miren cómo empieza la circunducción. Posición anatómica del paciente. Miren la palma de la mano. Primero, flexión de la extremidad superior. Segundo, ABD. Tercero, rotación medial. Cuarto, extensión. Quinto, aducción. Mire la palma. Y sexto, rotación lateral. ¿Cómo quedó la mano? ¿O cómo quedó la extremidad? Posicionado. En posición anatómica, como empezamos. Esa es la circunducción. ¿Listo? Bueno. Supinación, mirar hacia arriba. El término que utilizamos coloquialmente es boca arriba. ¿Sí? La supinación, perdón. La supinación la puede ser todo el cuerpo. Entonces, ustedes van a ver cuando vean cirugía general y todo eso, que al paciente hay que colocarlo en decúbito supino, es decir, debemos colocar al paciente boca arriba, ¿sí? O decúbito dorsal, o sea, que el paciente quede, el dorso del cuerpo del paciente quede sobre el plano de sustentación. Ahora, podemos hacer supinación también con la mano, ¿sí? Con la mano. Hay una mnemotecnia que es el que supina pide y el que prona da. Cuando usted va a pedir algo, ¿cómo pone la mano? En supinación. Deme las llaves, deme plata. Y cuando usted va a entregar las llaves, ¿cómo coloca las manos? En pronación. Decúbito prono es lo contrario a supinación. O sea, boca abajo o decúbito ventral, porque el paciente va a quedar sobre el plano de sustentación. Lo que va a estar tocando el plano de sustentación es ¿qué? El vientre del paciente, boca abajo. ¿Sí? Eversión. Entonces la eversión la hace la planta del pie, ¿cierto? En donde la planta del pie, porque nosotros la único que tenemos planta es el pie, entonces es una redundancia decir planta del pie. Es una redundancia, es como decir entre para adentro, salga para afuera, suba para arriba y baje para abajo. Si yo digo que suba, ¿es para dónde? Entonces es una redundancia decir palma de la mano y planta del pie. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos palma, ¿es en dónde? En la mano, y ¿dónde tenemos planta? En los pies, nada más. Entonces ustedes pueden decir planta, que yo ya sé que es la de los pies, o palma, ¿sí? Bueno, entonces, en la eversión, ¿sí? La planta tiene que quedar mirando hacia afuera. Esto es eversión. ¿Y el movimiento contrario es qué? Inversión. La planta mira hacia adentro. Hacia adentro. ¿Correcto? Entonces, oposición, ABD, AD, ¿sí? La extensión del dedo, la flexión, que ya lo vimos, la oposición, la reposición. Esto sería la flexión del antebrazo. Aquí también flexionó todo, ¿no? Flexionó el brazo, flexionó el antebrazo, flexionó la mano. El tronco también me hace extensión, me hace flexión y me hace extensión. Lo mismo la cabeza, flexión de la cabeza, extensión de la cabeza. ¿Y este movimiento qué será? Abducción. No.
La lateralidad. Lateralidad. ¿Correcto? Bueno. Entonces aquí está haciendo ABD y está haciendo las flechitas así me muestran para hacer rotación. Rotación medial, rotación lateral. ¿Cierto? Lo mismo en pie. Está haciendo ABD y puedo hacer rotación medial y rotación lateral. ¿Sí? Aquí me está haciendo inversión, aquí está haciendo eversión y aquí está haciendo inversión. Muy bien. En nuestro cuerpo nosotros tenemos diferentes cavidades. Tenemos la cavidad craneana, ¿cierto? Hay una cavidad grande que se llama la cavidad dorsal. Entonces, incluye la cavidad craneana e incluye la cavidad vertebral, que es donde va a estar la médula espinal. Tenemos la cavidad torácica, tenemos la cavidad abdominal, ¿sí? Y tenemos la cavidad pélvica. Nosotros hablamos a cavidad abdominopélvica, de una sola cavidad. Después veremos que hay un músculo que me separa la cavidad abdominopélvica en cavidad abdominal y cavidad pélvica, ¿sí? Aquí está el ejemplo de la cavidad craneana, ¿verdad? Que contiene, una cavidad debe contener un órgano o unos órganos para protegerlos, ¿sí? Entonces acá tenemos la cavidad craneana que va a estar protegiendo al encéfalo. En términos generales esto se llama encéfalo, ¿sí? Tenemos la cavidad vertebral que está formada por la vértebra y en cuyo interior se encuentra la médula, va a estar protegiendo la médula espinal. Tenemos la cavidad torácica, en cuyo interior va a estar los pulmones y va a estar todas las estructuras del mediastino: corazón, grandes vasos, nervios, linfáticos. Tenemos la cavidad abdominopélvica, en donde vamos a contener los órganos de la cavidad abdominal como tal, en donde están los órganos principalmente del aparato digestivo, y en la pelvis, la cavidad pélvica, donde vamos a encontrar órganos de la parte final o distal del tubo digestivo, la parte final o distal del sistema urinario, y encuentra también el sistema reproductor. Después veremos esto cuando veamos abdomen, los diferentes planos anatómicos que hay en el abdomen. ¿Sí? Acá los tenemos. ¿Sí? Para ese abdomen entonces se trazan unas líneas imaginarias que van. Cogemos la línea medio clavicular, o sea, en la mitad de la clavícula, una línea imaginaria que baje y que llegue a la mitad del ligamento inguinal, pasando por toda la mitad de los pezones. Y dos líneas horizontales, una que es de subcostal, de la costilla 12 de un lado a la costilla 12 del otro lado, y de la espina ilíaca anterosuperior de un lado a la espina ilíaca anterosuperior del lado contralateral, y se me arman 9 cuadrantes, que son el central, el epigastrio, que es lo que nosotros decimos vulgarmente que está a la boca del estómago, y a la izquierda del epigastrio encuentro el hipocondrio izquierdo, a la derecha encuentro el hipocondrio derecho. La región umbilical, también llamada mesogastrio, a la izquierda encuentro el flanco izquierdo y a la derecha encuentro el flanco derecho. Ya esta palabra vacío no se usa, esa es nominantivo. ¿Por qué? Porque en el flanco no va a haber, estará vacío, pues a menos de que sea un cadáver, ¿no? Y que nosotros le hayamos hecho evisceración. Pero normalmente ahí no va a haber un hueco, ahí lo que va a haber es una serie de vísceras, ¿sí? Ya no se usa la palabra vacío. Y debajo del ombligo encuentro la región del hipogastrio, a la izquierda la fosa ilíaca izquierda y a la derecha la fosa ilíaca derecha. En la cavidad pélvica, entonces voy a encontrar, como les decía, voy a encontrar la parte distal o terminal del tubo digestivo, ahí voy a encontrar el sigmoide, voy a encontrar el recto, voy a encontrar la parte terminal del sistema urinario, ahí voy a encontrar la parte distal de los ureteres y voy a encontrar la vejiga. Y voy a encontrar aparato reproductor, tanto masculino como femenino.
Posturas anatómicas. Entonces tenemos unas posturas que no son quirúrgicas, que ya la hemos hablado, el decúbito. Entonces tenemos el decúbito supino o decúbito dorsal, el paciente boca arriba, el decúbito prono o decúbito ventral o posición boca abajo, y el decúbito lateral, que es el paciente de lado, ¿no? Acostado de medio lado, que puede ser lateral izquierdo o lateral derecho. Estas posiciones, cópienlas, chicos, para mañana las pregunto. ¿Sí? Posición Fowler, semifowler o semiprono, las posiciones quirúrgicas Trendelenburg, Moresti, Rosser, litotomía y genupectoral. Escriban eso, en qué consisten esas posiciones, cómo tiene que estar ubicado el paciente y en el caso, colocar para qué sirve. ¿Cuándo colocamos a un paciente en posición Fowler? O en posición semifowler, o Trendelenburg, o Moresti, ¿sí? Que están juiciosos. ¿Listo, chicos? Bueno, ok, esto era lo que íbamos a ver hoy. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿No question? ¿Es referente a alguna patología? ¿Cómo? ¿La posición es referente a alguna patología? Sí, claro.